Listo. Chicos, voy a grabar ahí en el computador. Vamos a ver cómo nos va. El día de hoy vamos a estar trabajando fundamentos y definiciones. Eh, Vamos a avanzar con esta parte de la clase. La tarea que hicimos o el ejercicio que hicimos la clase pasada, vamos a revisarlo más adelante, dependiendo de cómo nos vaya con el tiempo. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando en esta parte que son los fundamentos y las definiciones. ¿Listo? Estas definiciones salieron de una institución americana. Yo siempre hago las cosas como al revés. Se los voy a mostrar. Se conoce como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Es una empresa americana que fue fundada en 1901, pero que más o menos en el 2011 se tomó la tarea de definir qué era la nube, qué implica que algo esté en la nube, cuáles son los servicios que se ofrecen en la nube y cuáles son las formas de nube que existen. ¿Listo? Él los definió más o menos en el 2011 porque antes de eso, cada proveedor de nube, ya sea AWS, Amazon Web Service o Microsoft Azure, que es otro proveedor de nube, o Google Cloud Platform, que es otro proveedor de nube, cada uno definía las cosas como quería, ¿cierto? Básicamente, antes de que se diera esta definición, el mundo era un mundo un poco alocado en términos de la nube, porque básicamente pensemos en que ustedes van a comprar, por ejemplo, un litro de leche y el vendedor tiene su propia medida de litro de leche. Entonces es un poco complicado, si cada uno tiene su propia medida de qué es un litro, ponerse de acuerdo. ¿Listo? Entonces, esta institución entró para definir cuáles iban a ser esas definiciones. ¿Listo? Pero antes de meternos en eso, quiero hablarles de esta pequeña historia. Normalmente ustedes son los ingenieros de producción que están en la planta tomando decisiones y llega un vendedor con una caja mágica y les dice, tengo un nuevo servicio para mejorar la eficiencia del inventario un tanto por ciento y se los voy a instalar aquí en la empresa. ¿Listo? Llega diciembre, la producción aumenta un 40% y el sistema de inventarios no es capaz de soportar esa nueva demanda. Se llama al proveedor y le dice, oiga, proveedor, estamos teniendo problemas, se nos está reseteando la aplicación, ¿por qué está pasando eso? El proveedor les dice, yo voy a ir nuevamente a instalarles más capacidad en la empresa. ¿Listo? Ahí les vendieron nube, que no era una nube. ¿Listo? La nube tiene una característica, que es la elasticidad, ya lo habíamos visto la clase pasada, la elasticidad tiene que ser muy rápida, ¿cierto? Y que él venga, instale más capacidad, lo deja, pues lo pone en términos que no son nube. Tienes un servidor en la empresa que te permite manejar inventarios, pero eso no puede ser considerado nube. ¿Listo? Antes de empezar con esas definiciones, también quiero hablarles de un término que se utiliza mucho, que es el cloud washing. No sé si han escuchado el greenwashing. ¿No? Greenwashing, que es básicamente empresas muy contaminantes hacen campañas de que son sostenibles y realmente no están haciendo nada. Entonces el cloud washing es muy parecido. Son empresas, digamos, muy antiguas que prestaban servicios en la nube, que prestaban servidores o alquilaban servidores, pero que no cumplen con todos los requerimientos que debe tener según el estándar. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es el cloud washing y muchas empresas que ofrecen servicios en nube realmente no están ofreciendo el servicio completo. ¿Listo? El término nube es un término que tiene 5 características y el estándar, ustedes se lo podrían leer, aquí está disponible y también en la otra página que les mostré está disponible, es un estándar
que tiene 7.800 páginas, para que se lo lea. No, mentiras, tiene 7 páginas. 7 páginas. 7 páginas donde 4 de esas páginas es introducción. Las otras 3 páginas es donde está el contenido. Y son estas 12 definiciones. ¿Listo? Solamente se definen estas 12 elementos que vamos a ver el día de hoy a través de algunos ejemplos para que sea un poco más fácil de entender. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas, dudas? Listo. Entonces, con estas cosas vamos a entender lo que es la nube y esas 5 características son básicamente el ADN de lo que es la nube. Si se cumplen las 5 características, eso es nube. Si no las cumple, no es nube. Así tengamos conexión a internet. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las características esenciales son autoservicio bajo demanda. No sé si ustedes conocen los cajeros automáticos. Si ustedes necesitan plata, van al cajero automático, sacan plata inmediatamente. ¿Listo? Entonces, todos los servicios en la nube son como cajeros automáticos. Ustedes ingresan, dicen cuánto necesitan, dan clic y está listo. ¿Listo? Por ejemplo, un servicio muy utilizado por ustedes es el correo de la universidad. Cuando la universidad tiene un nuevo estudiante, la persona de IT dice, este estudiante se llama así, paf, clic, tiene un nuevo correo. De hecho, puede mandar una lista de estudiantes y él, clic, 2.000 correos para este semestre y se crean inmediatamente. ¿Listo? Entonces, ese es el autoservicio bajo demanda. Luego tenemos acceso amplio a la red. El acceso amplio a la red quiere decir que ustedes deberían ser capaces de acceder a ese servicio desde cualquier dispositivo que se conecte a internet. ¿Listo? Entonces, si la persona de IT que quiere crear los correos no está en la oficina, está ocupado en una cita médica con la mamá, coge el celular, escribe el correo y dice crear correo, paf, lo creo. Listo, en cualquier parte debería ser capaz de crear el correo. ¿Cómo? El servicio que ofrece Microsoft para la universidad que gestiona todos los correos de estudiantes y profesores, eso es un servicio en nube, un tipo de servicio en nube. ¿Listo? Sus correos están en la nube, ¿cierto? Los pueden acceder desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Hay otro. Esta fue la traducción que me hizo el traductor de Google. El término en inglés es resource pooling. ¿Listo? Básicamente es una piscina gigante de recursos de la cual yo puedo coger los recursos que necesite. ¿Cierto? No nos importa cómo hace Microsoft para manejar tantos correos. Lo importante es que si le pedimos más, él nos sigue mandando más correos. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno. Ya habíamos hablado de este, que es un concepto muy importante de la nube y tal vez el fundamental es la elasticidad rápida. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si en algún momento la universidad dice, estos manes, estoy cansado de estos manes, no les quiero seguir dando correo, que usen el correo personal, dice, selecciona la lista, cancelar correos y se van, se reduce la lista de correos y paga solamente por los correos que está usando. Listo. Bien, lo mismo pasaría, por ejemplo, con un sistema de pedidos. Por eso me preocupa lo arcaico que son Ticketmaster, la tiquetera, todas esas cosas, porque deberían ser elásticos. Si bien el concierto de Bad Bunny, deberíamos permitir que todos puedan comprar la boleta en un segundo, pero pagan menos, pero digamos que sus servicios no son servicios en la nube, no cumplen con las características de elasticidad. Es un servicio en internet, pero no es nube. No necesariamente. Porque es un instante. Ellos cómo lo manejan, ¿cierto? Pero es un instante. Normalmente, cuando uno paga un servicio en nube, que es pago por lo que consumes, normalmente si estás, por ejemplo, manejando un producto, un e-commerce,
la plataforma te cobra un porcentaje por cada venta, pero ese porcentaje de la venta se lo agregas al producto final y si tienes más productos, mejor para ti. Los productos están pagando la nube, ¿cierto? Entonces no debería tener ese comportamiento. ¿Listo? Y el otro elemento importante es que todos los servicios en la nube son servicios transparentes. Transparentes en el sentido de que vamos a consumir, lo que consumo lo pago y tengo forma de saber qué consumo. No hay manera de que algo se escape porque en todo momento puedes estar viendo cuánto estás consumiendo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo con nuestro querido EPM, nacido en 1960, ¿cierto? Aquí tenemos la analogía con el grifo de agua. El servicio de agua, si se dan cuenta, es un servicio como tal. El servicio de agua es un servicio que cumple con todas las características de la nube, salvo que no está en internet, pero cumple con todas las características. ¿Cuáles son las características, muchachos? ¿Cuál era la primera? El autoservicio. Ustedes, si necesitan agua, ¿qué hacen? Abre la llave y saca lo que necesito. ¿Listo? Entonces, servicio de agua funciona como autoservicio. Si yo necesito agua, voy y saco lo que necesito de agua. Bien, ¿cuál es la segunda característica? Hace acceso amplio a la red. Si ustedes necesitan agua, pues ahí sería como lo único no tan acceso amplio a la red, pero ustedes tienen agua en la cocina, en el baño, podrían tener en la habitación, en cualquier parte podrían tener agua. ¿Listo? Podrían simplemente conectar las mangueras, tener agua en toda parte. ¿Listo? ¿Cuál sigue? ¿Cuál es la tercera característica? ¿Cómo? Agrupación de recursos. ¿Listo? Entonces, EPM tiene literalmente una piscina gigante de agua. Y si ustedes necesitan agua para llenar un vaso, tienen agua para llenar un vaso. Si quieren llenar 30 piscinas olímpicas, pues tienen agua para llenar 30 piscinas olímpicas. ¿Cierto? Claramente, llenar 30 piscinas olímpicas cuesta una platica, pero tienen el acceso. ¿Listo? Bien hasta acá. Vamos entonces con el cuarto. ¿Cuál es el cuarto elemento? ¿Cómo? Elasticidad rápida, ¿cierto? Eso básicamente es directamente con el grifo. Si ustedes están llenando una piscina y dijeron, uy, a la piscina le entraron, no sé, se ensució, no la hemos lavado bien, cerremos la llave, se cierra la llave y dejan de consumir el recurso. ¿Listo? No es como llamar a un carro tanque para que venga con agua y llene la piscina, ¿cierto? Si ustedes necesitan cortar el servicio, lo cortan inmediatamente con una llave. ¿Listo? Pueden tener un flujo muy grande de agua o un flujo muy pequeño de agua a disposición cuando usted lo necesite. ¿Listo? Y nos queda faltando el último, que es servicio medido. Ustedes tienen un contador de agua que debería estar más actualizado, debería estar conectado a la nube, nos debería mandar los datos todo el tiempo, pero tenemos un contador de agua, ¿cierto? Nosotros sabemos con el contador de agua cuánta agua estamos consumiendo y podríamos ir a mirarlo todos los días y saber cuánta agua estamos consumiendo todos los días. ¿Listo? Entonces, esos son los 5 componentes de la nube. Todos los servicios de nube deberíamos ser capaces de tener eso. ¿Cuál? El servicio medido. No entendí la pregunta, Josué. ¿Qué pena? Listo. Eso es simplemente medir cuánto estamos consumiendo. En el caso del agua, nosotros tenemos un contador de agua. Y el contador de agua nos registra cuántos metros cúbicos hemos consumido durante el mes. ¿Listo? ¿Una pregunta o inquietud? Bueno, ahora sí, vamos a hacer un análisis de algunos servicios que ustedes utilizan. ¿Listo? El correo. ¿El correo es un servicio de nube o no? ¿Cómo?
Yo ya dije que sí, pero sí cumple con todo. ¿Por qué no cumple con todo? El correo. El correo, por ejemplo, de la universidad. Es un correo. El correo es un servicio de nube. ¿Cumple con las 5 características o no cumple con las 5 características? ¿Cómo? La última no. Sí, sí, uno ve cuántos correos envió, cuántos enviaron, cuánto le está ocupando de espacios todos los correos. Eso se puede medir. Y la universidad sabe cuántos correos enviaste, cuántos correos recibiste, cuántos... Ellos y tú también puedes ver eso en la bandeja. ¿Listo? Entonces es medido, ¿cierto? El autoservicio es bajo demanda. Pues ustedes, si quieren otra cuenta, pasémonos a Gmail. Si ustedes quieren otra cuenta de correo de Gmail, simplemente clic, 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 clic. Y terminaron la cuenta. Tienen acceso amplio de red. Ustedes pueden acceder al correo desde cualquier dispositivo. Pues, esto no lo vemos mucho, pero es la gran piscina de correos que pueden existir. Ustedes podrían spamear a Gmail y crear una infinidad de correos. Los van a detectar y los van a bloquear, porque ese no es el uso responsable, pero lo podrían intentar. Tenemos la rápida elasticidad. Si podemos crear y eliminar correos. Cuéntame. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Los correos, aunque sean texto, normalmente el correo está compuesto de texto, que pesa muy poquito, pero también tienen adjuntos, ¿cierto? Y los adjuntos a veces no son tan livianos, ¿cierto? Hay ciertos adjuntos que pueden tener ciertos megas. ¿Cómo está configurado Microsoft, el correo está asociado a una cuenta y la cuenta de Microsoft no solo maneja el correo, sino que también maneja otros servicios como el OneDrive, ¿cierto? El OneDrive es como el, el Google Drive o el iCloud, es la parte del almacenamiento. Ustedes pueden ver ciertas carpetas dentro del OneDrive, pero el OneDrive tiene unas carpetas ocultas y dentro de ese OneDrive están los correos. Y están los correos, los chats de Teams, los adjuntos de Teams, todo lo que ustedes hagan con su cuenta que necesite almacenamiento va a estar en el OneDrive. ¿Listo? Ese OneDrive tiene un espacio limitado por usuario. ¿Listo? La universidad tomó la decisión de que, no sé cuánto es, supongamos que son 15 gigas. ¿Cómo? Entonces es Google. Hagamos el ejemplo con Google, no sé la universidad cómo está manejando eso. Luego para los profesores es 35, no sé para los estudiantes, pero tiene un tamaño limitado. En ese tamaño limitado puedes almacenar todas tus cosas. Cuando ese tamaño se ocupa, no te entran correos. A mí sí me avisaron, también está el porcentaje de ocupación, ¿cierto? Entonces, una vez eso se llena, ya no puedes recibir más cosas, entonces tienes que liberarle el espacio. ¿Listo? Sí, no, de correo de pie. Eh, Depende de la retención que tenga el servidor de correos. Puede tener una retención de un día, puede tener retención de una semana, de un mes, va a depender de cómo se está configurado. ¿Qué pasa con el correo de la universidad? Ustedes no pueden pagar por el más almacenamiento con el correo de la universidad. ¿Listo? Creo que no se puede. Pero, por ejemplo, con el correo de Gmail ustedes pueden acceder a planes mensuales para aumentar el almacenamiento.
¿cierto? Por ejemplo, en el caso de mi Google Drive, aquí aparece el almacenamiento. Yo le estoy pagando mensualmente a Google para que no me aparezcan 15 gigas, sino que me aparezcan 200 gigas. ¿Ves? Yo comparto mi cuenta con mi hermana y a mi hermana le encanta subir fotos a Google. Ahí están las fotos de mi hermana. Como eso es lo que más llena. Listo, las fotos llenan mucho. Ya estamos al 50, más del 50%, entonces probablemente va a decir, hermana, vamos a pagar más. No, no te ocurre. Las fotos son muy importantes. Listo. Es mejor tener las fotos en un servicio en la nube que en un disco duro. Depende pues del riesgo que quieras asumir con el disco duro. Listo. Cada quien toma la decisión. ¿Listo? Porque el disco duro es físico, si tú quisieras tener más seguridad, tendrías que hacer redundancia de archivos para tener tus fotos en al menos 3 discos duros. Entonces existe software que utiliza 3 discos duros. Si uno se daña, conectas el otro y se redunda la información, entonces vas a tener la información siempre segura. La idea es que los 3 discos duros no estén en el mismo espacio físico, porque si están en el mismo espacio físico y hay un incendio, se queman los 3 discos duros y se perdió la información. Entonces tienes uno contigo y le dices a la abuelita, guárdeme este disco duro. Y así. Entonces, ¿cómo? De pronto los años 80. Por allá, hace muchos años, las empresas solo tenían una copia de su información, pero ya cuando pasó, se regó, se regó la voz y ya todos utilizan sistemas de redundancia para que esos datos estén seguros en múltiples lugares, ¿cierto? Por ejemplo, en la universidad, la información de los estudiantes, no los correos, sino la información de los estudiantes, las notas y esas cosas, están en la nube, pero también están en un servidor secreto. Yo ni siquiera sé dónde está dentro de este campus. Esto hay un espacio físico que tiene un servidor con la información, los datos de los estudiantes. ¿Listo? Las probabilidades de que se caiga internet. Se ha pasado este año, bueno, del semestre pasado a hoy han habido unas caídas muy grandes. Una de Amazon y hay otro servicio que se llama Cloudflare. Eh, Recuerda que existen 2 tipos de memoria. Está la memoria RAM, que se borra si se apaga. Está la memoria ROM, que persiste aunque se apague. ¿Listo? Normalmente los datos se guardan en memoria ROM, entonces si se apaga, todo está ahí guardadito. ¿Cómo? Word, cada cierto tiempo. Normalmente, cuando uno está trabajando con algo, está en la RAM porque es más rápida, pero por ejemplo, Word, Excel y todos esos hacen autoguardado cada cierto tiempo para lo que tienen en RAM lo meten en ROM por si se apaga el computador, esté ahí la copia. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o inquietud? Bien, listo. Vamos entonces a continuar. Vamos entonces a hablar de los 4 modelos de despliegue. ¿Listo? Es cómo vamos a implementar esa nube. ¿Listo? Existe la nube pública, la nube privada, la nube híbrida y la nube comunitaria. ¿Listo? Estos son los 4 modelos de despliegue. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando tenemos toda la información en AWS o cualquier otro proveedor de nube, sería nube pública, ¿cierto?
la escalabilidad es muy rápida, normalmente es de bajo presupuesto y normalmente se utiliza para datos no sensibles, ¿cierto? Porque toda la información está en la nube. Bueno, toda la información está en los servidores de Amazon. Aquí lo interesante es el costo. Uno paga por uso. Es relativamente bajito comparado con la nube privada, pero tenemos bajo nivel de control. ¿Listo? Por ejemplo, como Mariana decía, si se cae el internet, nos quedamos desconectados de nuestro servidor, que está en otro país normalmente. Entonces, nada, esperemos a que se restablezca la nube, perdón, la conexión a internet para poder tener acceso a nuestros recursos. ¿Listo? Por otro lado tenemos la privada, ¿cierto? El modelo de despliegue privado, que aunque sea un servidor que está, por ejemplo, en la universidad, supongamos, Epic tiene un comportamiento más híbrido, pero supongamos que Epic es un servicio de nube privada, entonces todo Epic está aquí, en el sexto piso del bloque 18, y ahí está toda la información. Entonces, si se cae el internet en el mundo y ustedes están dentro de la universidad, ustedes pueden acceder a Epic sin ningún problema porque están internos, está interno. ¿Listo? ¿Qué va a pasar ahí? Que vamos a tener alta seguridad, vamos a tener regulaciones legales, hay ciertas regulaciones, sobre todo en Europa, que los datos de, por ejemplo, ciudadanos europeos tienen que estar en Europa, no pueden salir de Europa. ¿Cierto? Entonces ahí, por ejemplo, los proveedores de nube, como Amazon o cualquier otro, tienen que tener servidores para los datos de ciudadanos europeos dentro de Europa. ¿Listo? En el caso de la universidad, todos los datos de los estudiantes están dentro de la universidad. Si alguien quiere robar sus datos, tendría que encontrar primero el servidor dentro de la universidad, violar todos los elementos de seguridad que tiene instalado la universidad para proteger el servidor y hackear el servidor para robar sus datos. ¿Listo? Los datos no están en ninguna otra parte del mundo, están directamente en la universidad. ¿Cierto? Las notas, el celular, todas esas cosas más personales están guardados aquí en la universidad. ¿Listo? Nuevamente para los bancos también es importante esta parte. Aunque claramente eso tiene un gran costo, tiene que ver con el CAPEX que vimos la semana pasada, porque hay que instalar el servidor, mantener el servidor, tener personal que sea capaz de configurar ese servidor, podemos controlarlo fácil, pues tenemos total control. Si nosotros decidimos apagar el servidor, podríamos apagarlo, o podríamos quemarlo, o podríamos hacer lo que quisiéramos con el servidor. Pero es relativamente costoso y se usa en casos donde necesitamos alta seguridad. ¿Listo? Por eso, sí, cuéntanos. CAPEX, listo. Yo sé que la pública está más en el OPEX, pero esos dos términos, qué bueno que lo preguntaste. Aquí en semana 1 puse una pequeña paginita donde les hablo del CAPEX y el OPEX. ¿Listo? Porque sé que quedamos un poco confundidos con eso la clase pasada. ¿Listo? El CAPEX es un término financiero que es gastos en capital o gastos de adquisición de propiedad. Esto, cuando uno quiere adquirir algo, es un gasto en capital. Esto, por ejemplo, cuando ustedes quieran adquirir una casa, un carro. ¿Qué va a pasar? Ustedes cambian su dinero, que es bastante dinero, por un elemento físico. ¿Listo? Cambiaron mucho capital por un elemento físico y ustedes tienen el elemento físico. ¿Cuántas veces pagaron por el carro? Una vez. Luego van a tener que pagar el mantenimiento, las llantas, la gasolina, y todos esos gastos son gastos de operación. Para poder operar el carro, para poder utilizar ese carro, van a tener gastos de operación, que son gastos mensuales o gastos semanales o cada vez que se acabe la gasolina. Estos son gastos operativos. ¿Listo? Entonces, normalmente la nube privada son gastos de capital. Uno compra el servidor, le llega al servidor, entonces ya tiene un servidor.
mantener el servidor es un gasto operativo. Listo. Normalmente, cuando la nube es pública, uno no tiene servidor, uno simplemente está alquilando el servidor a algún proveedor de servicios en la nube. Eso, por eso normalmente el costo es bajo y serían gastos operativos, estarían relacionados con el OPEX de la empresa. ¿Listo? Muy bien. Digamos que esta nube pública ha estado muy en tendencia, ¿cierto? Llevar toda la nube por el bajo costo, pero es un costo por suscripción, más o menos como pasa con Netflix. ¿Listo? Estos manes eran unos visionarios y se dieron cuenta que también existe el modelo de despliegue híbrido. Este es el que tiene la universidad. La universidad guarda la información crítica en la universidad, aquí en la casa, y los correos y otras cosas se los dedicó a Google, perdón, que es que a Google, a Microsoft. La universidad trabaja con Microsoft, entonces los correos los gestiona Microsoft, las licencias de software las gestiona Microsoft y con él trabaja la mayor parte de las cosas. El resto de cosas que son más privadas las maneja en un servidor que está aquí dentro de la universidad. ¿Listo? Entonces, esa nube que maneja la universidad es normalmente una nube híbrida. ¿Listo? En algunos casos puede ser un buen compromiso. Tener algo híbrido, donde uno tiene una parte local y ya tiene una parte global. Listo. No sé, si tuviéramos, por ejemplo, una empresa médica de alguna cosa médica, podríamos tener una nube pública para la elasticidad, porque tenemos muchos pedidos y tenemos un pedacito privado, una configuración híbrida. Si en algún momento se va al internet, podamos recibir clientes o los pedidos de los clientes más críticos, ¿cierto? Y ya luego tenemos un modo de despliegue que es el modo de despliegue comunitario, que básicamente es como una cooperativa. Todas las pequeñas empresas tienen su servidor, los ponen en conjunto para tener una mayor capacidad con sus pequeños servidores, por si en algún momento alguna de todas las empresas necesita más cómputo, puedan absorber el cómputo que está disponible de las otras empresas. ¿Listo? ¿Aquí bien? ¿Preguntas, dudas? Excelente. Muy bien. Aquí tenemos dos cosas. Tiene que ver con algo que pasa en ingeniería de producción, tiene que ver con el control y la velocidad, ¿cierto? Si queremos velocidad, a veces tenemos que perder un poco de control. Si queremos mucho control, tenemos que bajarle a la velocidad, ¿cierto? Entonces, fabricar las herramientas, vamos a tener el control total, pero es un proceso lento. Si compramos las herramientas estándar, pues vamos a ser más rápidos, pero vamos a depender del proveedor. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de los tres modelos de servicio. Existen tres modelos de servicio descritos en esta norma, que son la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio. ¿Listo? Estos son los tres modelos de servicio con los cuales nos vamos a encontrar en la nube. Cada uno de ellos nos da más control de lo que podemos hacer, pero va a requerir, va a hacer que montar ese servicio sea un poco más lento. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a tratar de entender esto con cuatro restaurantes de pizza. ¿Listo? Existe uno que se conoce como
El término en inglés es on-premise, que es un término tradicional en el cual, si yo quiero montar un restaurante de pizzas, voy a tener todo. Eso va a ser el propietario de todo. Esto. El propietario del horno, de los ingredientes, de la mesa, de la cocina, de todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que el horno va a ser costoso, entonces inicialmente mi costo va a ser muy alto, el mantenimiento va a ser muy alto, pero yo controlo todo. ¿Bien? Esa es la forma más tradicional. Luego tenemos la segunda etapa, que es la etapa de infraestructura, la infraestructura como servicio. Entonces, básicamente, alquilamos de manera instantánea el horno y la cocina. ¿Eso qué tengo que hacer? Tengo que poner los ingredientes, tengo que cocinarlos, pues tengo que prepararlos, tengo que preparar la pizza, tengo que ponerla en el horno. ¿Bien? ¿Qué nos están prestando? Nos están prestando la infraestructura. Y eso ya no la tengo que comprar. Es, digamos que, un poquito más flexible. ¿Qué va a pasar acá? Voy a poder armar la pizza como yo quiera. Le voy a poner los ingredientes que yo quiera. Le voy a quitar la piña a la hawaiana. Lo voy a hacer con pimentón, no con piña. Yo puedo ponerle los ingredientes a la pizza. ¿Cierto? Analogía a los computadores, acá tendríamos el servidor y todo lo involucrado con hacer que el servicio funcione en mi servidor. Acá AWS nos presta el servidor y nosotros le montamos todos los sistemas operativos, toda la programación a ese servidor. ¿Listo? Vamos con la siguiente, que es la plataforma como servicio. ¿Listo? En el ejemplo de la pizza, compramos pizzas. Compramos pizzas, nos prestan el horno, nos prestan todo el espacio. Entonces lo único que hay que hacer es coger pizza, meterlas al horno y hacer pizzas. ¿Cuál va a ser la dificultad? Que no podemos cambiarle los ingredientes a la pizza. Armadas. O sea, vienen congeladitas, precocidas. No, las calienta y vende. Calienta y vende. ¿Listo? Es un modelo bastante rápido. Si uno logra hacer el negocio con los sabores más comunes, va ganando. Pero si alguien viene con un sabor bien raro, no tenemos la infraestructura, pues no tenemos la forma de cambiar la forma de los ingredientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener algunos servicios ya montados sobre los computadores. Los computadores ya no vienen no vienen vacíos, ya vienen con ciertas cosas y podemos meternos a programarlas. ¿Listo? Y finalmente tenemos el software como servicio, SaaS, Software as a Service, en donde simplemente tú dices quiero pizza de champiñones, en un momentico te traen la pizza. ¿Listo? El software as a service es el más cómodo, pero donde tenemos menos control. ¿Listo? Se puede configurar, pero tenemos menos control. Acá tenemos todo el control. ¿Listo? Por ejemplo, ahorita Mariana ha mencionado qué pasa con los correos cuando se me llena el disco en OneDrive. ¿Cierto? Si se me llena el OneDrive, ¿qué pasa con esos correos? Yo acá podría definir que yo voy a retener los correos y esos correos de retención, yo les digo, les voy mandando advertencias a la persona diciéndole, tengo 5 correos, ¿quieres aumentar el espacio? Los voy manteniendo así y puedo generar ciertas estrategias un poco extrañas, sketches, para aumentar el costo del servicio. Desde acá o desde acá. Acá, el software as a service lo contraté con Microsoft, con Google, me entregó un correo, no tengo que configurar más. ¿Listo? Entonces va a depender de qué necesito. Este aquí es el tradicional
Y lo que nos ofrece la nube van a ser la infraestructura como servicio, las plataformas como servicio y el software como servicio. Bueno, los correos siempre han estado en la nube. Los correos siempre han estado en un servidor. Sí, sí, siempre ha existido el problema de almacenamiento. Solo que antes los correos tenían unos límites en los adjuntos. Entonces los archivos adjuntos, no sé si les tocó, Gmail tenía un límite de 15 megas por correo adjunto. Entonces uno no podía subir archivos más grandes. Antes esos límites eran mucho más precarios, ¿cierto? Tenían unos límites absurdos. Hay algunos correos que no, habían unos clientes de correo que no aceptaban datos adjuntos. Entonces ahí sí le decía, a la persona a la que le estás enviando el correo no acepta correos con datos adjuntos, envíale solo el correo. Y así eran correos de poco tamaño. No. Sí, antes los correos eran de 250 megas, algo así. O sea, me llegaban al giga el espacio para el correo y le tocaba a uno ir a borrar correos. Siempre ha estado el almacenamiento como parte del servicio de correo. Pero entonces, ¿dónde se guarda? ¿Cómo? Que se vayan borrando los últimos. Exactamente. Muchachos, uno puede crear filtros en todos los sistemas de correos que gestionen automáticamente ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Cómo? Llega de todo lado, ¿qué? Uh -huh. Sí, uno se enloquece. La universidad manda un montón de correos. La universidad manda un montón de correos. Yo, va a quedar grabado, no importa. Yo tengo un filtro que dice los correos con esta, o sea, los correos que vengan de estos correos, los manda a correos institucionales. Es una carpeta. La carpeta llega a 30 y se borra. Ya. Y se borran todos. Y a veces no leo cosas importantes. Que mis compañeros me avisan, pero yo no los leo. ¿Qué hacemos pues? Mandan muchos correos. Entonces, ese tipo de filtro se puede hacer, ¿cierto? Los correos viejos también uno podría crear un filtro que se vayan eliminando. Pero si hay un correo importante, podría uno, digamos, tener una carpeta o una etiqueta de correo importante y hacer el filtro para que excluya esos correos que no marcó como importantes. Eso se puede hacer. Pero nuevamente, el correo hay que guardarlo, esos bits, ese texto que finalmente son bits, hay que guardarlos en algún lado y ese lado consume recursos. ¿Listo? No, no, la nube, para que sea nube tiene que cumplir con 5 características. Vamos a devolverlos. Está muy bien la pregunta. Para que sea nube tiene que cumplir con estas 5 características. ¿Listo? Antes de Epic existía algo llamado Saúl. ¿Cómo es que se llama? Saúl. Antes de Epic existía que decían que era mucho mejor que Epic. El Epic es un servicio que la universidad contrató con Oracle. Entonces es un servicio híbrido. Los datos de los estudiantes están aquí, pero toda la infraestructura está en la nube de Oracle, ¿cierto? En algún servidor de Oracle. Oracle tiene servidores en Bogotá, entonces es relativamente cerca. Tienen, uno podría dentro de la empresa manejar múltiples modelos de servicio.
Por ejemplo, para la facturación, podrías tener facturación únicamente en línea, con nube pública, ¿cierto? Podrías tener manejo de inventarios en nube privada, tenerlos en el servidor de la empresa y tener manejo de inventarios en la empresa. Podrías tener ventas con una parte dentro de la empresa y una parte en nube pública, entonces tendrías ahí un servicio híbrido. Y, por ejemplo, el manejo de proveedores, si tienes proveedores con empresas aliadas, por ejemplo, si eres una empresa de arepas y aquí hay empresas de arepas para votar, entonces todas se aliaron y todas tienen los proveedores en una nube comunitaria, ¿cierto? Para manejarlos. Entonces, dentro de una empresa se pueden manejar las diferentes dependencias, pueden tener despliegues diferentes. Esto va a depender de qué sea más bueno para la empresa en cada caso. Uh-huh. Sí, eso es muy poco. Porque, pues, por ejemplo, las arepas, uh-huh, la competencia. Eso es imposible. Sí, son grupos. Nutresa, y en todas sus empresas, claramente esa parte comunitaria. Pero es más que todo en el recurso, o sea, en la parte computacional. Pueden tener los mismos servidores computacionales que se comparten cuando hay demanda para algún lado, no necesariamente los datos. ¿Listo? Los datos, hay unas capas de seguridad que impiden que los datos se compartan entre los que están en el servidor. Uh-huh. Uh-huh. Ahorremos. Ajá. Sí, pero ahí en ese caso, sigue siendo nube pública, porque solamente están los servidores de Apple, ¿cierto? Aunque sean un conjunto de personas los que lo están usando. Es público porque es un servidor que tiene múltiples clientes, múltiples personas acceden a ese servicio. ¿Listo? Por ejemplo, en la nube privada uno podría decirle y eso lo hace Bancolombia. Bancolombia está migrando sus servidores físicos a servidores de AWS, pero son servidores privados. Quiere decir eso, que en AWS hay un salón lleno de servidores, computadores gigantes, en los cuales solo existen datos de Bancolombia. No hay datos de nadie más, solo Bancolombia. Eso es una nube privada, porque aunque lo maneja AWS, esos servidores están exclusivamente diseñados para Bancolombia. Eso. Ajá. Nuevamente, desde los años 80 ya solucionaron ese problema, utilizan redundancia con los discos duros. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, sus cuentas de Facebook, de Instagram, los datos de su cuenta están guardados en Estados Unidos, en Europa y en Asia, mínimamente 3 lugares. Entonces, si se quema el servidor en Estados Unidos, montan uno cerquita en Estados Unidos. Ajá. Solamente que se lo venden como un servidor. Y por seguridad nunca les dicen en qué lugar en el espacio geográfico está el servidor. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Sí, sí, claramente. No le dicen los tres, por seguridad. Pero uno sí selecciona, uno selecciona por cercanía un servidor para que los datos fluyan más rápido. Cuenta. Usted guarda en el servidor. Recuerden, muchachos, que un servidor es igual que estos computadores que tenemos acá. ¿Listo?
Este computador está apagado, ¿cierto? Sí. Bueno. Muchachos, vengan. Acérquense. Vamos a tratar de abrir este computador. Listo. Aquí tengo un computador. Vengan pues. No les dé miedo, no muerdo. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La madre, la gráfica. Eso, Josué, hágale pues, explique todo. Son las memorias RAM, estas dos tarjeticas. Desde acá. No se puede abrir. Estas dos tarjeticas. No sé qué más hay por ahí. Nuevamente está la memoria RAM, el procesador, en este caso tiene GPU, y tendríamos una memoria ROM, un disco duro, que normalmente ya los discos duros son discos de estado sólido. Entonces, esta cosita que tenemos acá es el disco de estado sólido. ¿Listo? Entonces, esas cosas están en los servidores. Los servidores son, hazte de cuenta esto, un montón, apilados en una columna. Todos traen lo mismo. ¿Dónde se guarda la información? En esas SSDs. Esto. Son como una USB, pero está conectada con un puerto de comunicación más rápido que el USB. ¿Listo? Entonces todos los datos, todos los correos van a estar guardados en una de esas o, ya por redundancia, en 3 de esas regados por el mundo. Vamos a tener el procesador, en este caso es severo procesador con un sistema de enfriamiento, normalmente el que más se calienta. Aquí tenemos dos tarjetas que son las RAM, son las que nos van a permitir procesar los datos más rápido. Y en este caso, esta de acá tiene una tarjeta gráfica para que los gráficos en la pantalla se muevan más rápido. Para sólido. No tiene integrados, pues, no tienen integrados, no corre eso ni nada. Exactamente. Listo. Entonces todos los servidores en todo el mundo funcionan bajo estas mismas cosas. Esto, todos tienen procesador, todos tienen RAM, todos tienen ROM o disco. Y algunos de ellos tienen tarjeta gráfica. Normalmente los servidores clásicos no tienen tarjeta gráfica, ya los que usan inteligencia artificial sí tienen tarjeta gráfica. Listo. Es lo mismo. Sí, sí. Listo. Entonces, ¿dónde guardan los correos? En una SSD. ¿Dónde está la música de Taylor Swift y todos sus artistas favoritos? En una SSD. ¿Listo? O en múltiples SSD a lo largo del mundo. Esto, todos sus datos, todas sus fotos de Instagram, videos de Instagram, todo eso está guardado en una SSD en alguna parte del mundo y replicado en otras SSDs a lo largo del mundo. Eso, para que no se pierda. Listo. Y hay sistemas y hay procesos de redundancia. El de 3 es el más conocido, pero hay redundancias con 5, con 7, con 10 copias. No creo. Sería por espacio físico. Pues que no haya donde más. Pero no creo. Porque mira el tamaño de este cosito. Y ahí cabe un montón de cosas. N700. Rara, no la conocí. Bueno. ¿Eso responde a la pregunta, señorita? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Qué otros servicios en nube usan ustedes? ¿Qué otros servicios en nube usan ustedes? Spotify, Drive. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, Spotify y Drive son servicios parecidos al OneDrive de almacenamiento. Cada uno tiene su interfaz y como tiene una interfaz donde uno simplemente lo configura, esos servicios son software as a service. ¿Listo? Tú la puedes descargar, pero la interfaz es como pedir una pizza.
porque la mayoría de servicios que utilizan los mortales en la vida son software as a service. Muy pocos mortales usamos las otras capas. Si pensamos en esos sistemas de modos de servicio, podríamos pensarlo como si fuera una pirámide. ¿Listo? Tenemos la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio. ¿Listo? Como una pirámide, o podríamos pensarlo como un iceberg. ¿Listo? La mayoría de servicios que ustedes usan son servicios de software. El correo, YouTube, Instagram, todos esos son servicios de software. ¿Listo? Todos son servicios de software. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes que use algo raro, poco conocido como servicio? iCloud sigue estando acá, ¿cierto? Tenemos entonces los servicios de almacenamiento y tenemos el OneDrive, el Google Drive. ¿Cómo? Ajá. Sí, es un poco más difícil porque no es común en el día a día de los que no somos ingenieros informáticos tener plataformas como servicios o infraestructura como servicio, ¿cierto? Voy a ponerles un caso de un estudiante de maestría. El estudiante de maestría está identificando un proyecto en la universidad que es la identificación de enfermedades en el cacao. ¿Listo? No sé si conocen los granos de cacao, perdón, el fruto del cacao. El fruto del cacao es bastante grande. Este es el fruto del cacao. Y el fruto del cacao tiene ciertas enfermedades. Entonces, para detectar las enfermedades, están utilizando fotos. Y lo que quieren hacer es un servicio, digamos, software as a service, para que los cacaocultores tomen una foto y sepan si ese cacao tiene una enfermedad o no. ¿Listo? El proceso para el agricultor que va a trabajar con cacao va a ser un software as a service, va a tener una aplicación. Simplemente se mete a la aplicación, toma la foto y le dice si sí o si no. Pero el proceso para crear eso parte desde acá. ¿Listo? ¿Qué se necesita para poder identificar que el cacao tiene enfermedad o no tiene enfermedad? Necesitamos algo que se conoce como un dataset. Necesitamos cacao sano y cacao enfermo. ¿Listo? Necesitamos un montón de fotos de cacao sano y de cacao enfermo. Esos dos, a través de un proceso de Machine Learning, una inteligencia artificial va a aprender a identificar cuáles son los cacaos buenos y cuáles son los cacaos enfermos. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos un montón de fotos por 1.000.000. Tenemos el algoritmo, un archivo en Python con el algoritmo. Y para poder entrenar eso, necesitamos muchos recursos. ¿Listo? Esos recursos en ese proyecto no se usaron cosas de la universidad, se usó la nube. ¿Listo? Entonces, ¿qué se pidió? Se pidieron computadores virtuales, y eso es básicamente infraestructura como servicio. No se pidieron computadores virtuales, se pidió un computador virtual. Un computador virtual, una máquina virtual, ¿cierto?
Es un pedacito dentro de un servidor, dentro de un data center. Ese computador, como va a trabajar con inteligencia artificial, va a necesitar GPU. Esto. A los que les gustan los juegos saben de GPU. Las chicas saben de GPUs. No. Bueno, a los que les gustan los juegos para un computador en la casa, cuánta capacidad tiene una GPU? La mejor que puedan comprar para un computador en la casa. Listo, entonces no juegan tanto como parece. Listo. RTX, Nvidia. RTX 5090. La gráfica. Listo. La tarjeta gráfica. Listo. ¿Cuánto tiene esa GPU en capacidad? Esa es la última. Esa es la mejor que hay para los computadores de casa. Esto tiene 48 GB de RAM gráfica. ¿Listo? Entonces es un computador. Uno. En la casa. ¿Bien? Este computador con GPU podría llegar a 1 TB de VRAM. La capacidad de la tarjeta gráfica. Este es un computador de alto desempeño que antes no tenía RAM. Para ese proceso no tenía RAM. Ya se le está instalando, ya se le está instalando GPU, pero antes no tenía GPU. Eso, entonces, ¿qué tocó? Venir a la nube, pedir infraestructura, o sea, por eso no se usó eso. Ya sí se le está instalando GPU para esos procesos de inteligencia artificial. Pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la nube, le decimos, oiga, yo necesito que me alquile un computador con tanta RAM, tanta gráfica, para poder correr mi modelo. ¿Sí? ¿Cómo así? Ellos ya tienen, recuerden que la nube tiene una característica y es ¿qué se llama? Siempre me olvida el término, agrupación de recursos, el resource pooling. La nube tiene una piscina de recursos casi infinita o infinita a los ojos del usuario. Entonces, si tú necesitas 1 TB de gráfica, o 2 TB de gráfica, o 3 TB de gráfica, simplemente le das clic, $5.000 la hora, pero hágale, ¿cierto? Entre más recursos necesitemos, más elevado va a ser el costo. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de infraestructura como servicio. Alquilar. No, porque digamos que tú tienes tu computador. A mí me gusta la inteligencia artificial y generar imágenes con inteligencia artificial. Yo no tengo esta belleza. Yo tengo una 370. Y la 370 tiene 8. Una diferencia absurda. Listo. Yo tengo esta gráfica y con esta gráfica puedo correr los modelos más chiquitos de generación de imágenes. Solo los más chiquitos. Para los más grandes, ¿qué hago? Me voy para acá y alquilo. Esto. Alquilo esta o alquilo 2 de estas para poder procesar las imágenes y generar imágenes. Listo. No es virtual, existe. Existe allá. Te conectas a ella. Entonces tú estás en tu computador,
alquilas el servicio, entonces te vas por la nube, por internet, a el servidor que tiene estas bellezas conectadas físicamente. Ujú. Sí, de hecho, sí, sí, así es. De hecho, hace algunos años, no sé si ustedes han usado SolidWorks en algún momento. Hace algunos años, SolidWorks tenía una licencia en la nube. Uno se metía desde el navegador, abría el navegador y entraba a una máquina virtual de AWS con Windows y con SolidWorks. No trabajaba SolidWorks. Trabajaba suavecito. ¿Por qué? Porque esa máquina virtual tenía conectada una tarjeta gráfica bastante buena. Entonces, mi computador no necesitaría tener tarjeta gráfica. De hecho, antes de ese computador yo tenía un computador sin tarjeta gráfica. ¿Qué hago? Me conecto a una buena tarjeta gráfica, genero imágenes, las veo, las modifico, puedo generar video, lo que quiera, porque el recurso es infinito. Esto, infinito hasta que el bolsillo dé, ¿cierto? Hay que pagar por los recursos. Pues acá puedo tener todas las gráficas que quiera, puedo hacer todo el procesamiento que quiera, desde que pueda pagarlo. O sea que yo podría alquilar, pues alguien podría alquilar una 5090 para jugar en... Eso es lo que ya, eso es algo que el futuro se está imaginando. Eso es lo que ya se están imaginando con el futuro de los videojuegos. Entre más rápida sea la conexión a internet, porque el problema en este momento es la conexión a internet, el PIN, la velocidad o la latencia, el PIN. Aquí está. Uno desde el terminal puede hacer PIN. Hagamos PIN. PIN 8.8.8.8. Ya luego vamos a saber qué es el 8.8.8. Servidor de Google. Se agotó. No tengo conexión a Google. O sea, es que no tengo internet. Ah, no, ese no es el internet. No. El internet está súper caído en la universidad. Pero bueno, ahí estoy haciendo PIN. Pero ese es, digamos, el único problema que se tiene en este momento para hacer gráficas en la nube. Uno podría tener el conectarse al servidor, correr el juego a lo que más da, mandarse 8K a 240. Tendrías que tener la pantalla para soportar esa resolución, pero no una gráfica. Tiene un computador basiquito que sea capaz de soportar la conexión y la pantalla. Vamos. Sí, ya. Ya. Que tiene pantallas muy buenas. Una muy buena pantalla. ¿Ves? Entonces, ahí está la nube. Qué bueno que ya hayan, por lo menos los que les gustan los videojuegos, entender la infraestructura. ¿Cierto? Uno puede alquilar infraestructura. No tanto. No tanto. Yo metí un crédito de $10 para una 5090, la corrí varias horas y ahí me quedan $8 todavía. Eso es suavecito, pues. No. Cuando uno se va a 1 TB de VRAM, ahí sí quema. Es muy diferente. Solo tiene 48 GB. Esto cuando tenemos 1 TB, pues cuando tenemos recursos muy, muy importantes y por eso, no sé si... Exactamente, yo alquilé una 5090 para poder correr los modelos. No alquila una máquina virtual. Un computador, uno alquila un computador que tenga conectado esta 5090. Alquilas un computador que tenga conectado, que tenga 1 TB. Claramente, por virtualización, lo que va a hacer es coger múltiples tarjetas gráficas, conectarlas y hacer parecer que tienes 1 TB de gráfica.
¿Listo? Entonces, en infraestructura, el cielo es el límite, porque uno está alquilando computadores virtuales de la capacidad que uno quiera, desde que pues, puedas pagar el consumo y puedas hacer lo que quieras con esos computadores. DNS, sí, pero nos estamos adelantando, pero sí hágale. DNS. Pero el DNS es un servicio, ese es el servicio telefónico de Internet. Entonces, básicamente, google.com, tú vas al DNS y te dice google.com está en la dirección 8.8.8 y te conecta con Google, que está en la dirección 8.8.8. Pero nuevamente, el DNS no es lo que estás lo que estás buscando es la dirección IP que esté más cerca de ti para tener mejor, la conexión más corta, ¿cierto? Te quedo viendo la pregunta, ¿cómo se hace eso? ¿Listo? Bueno. Chicos, qué bueno que se alentaron algunos de ustedes. Señoritas, preguntas, dudas. Tienen muchas dudas, muchas preguntas. Yo la verdad, yo vine de la conversación, entonces más bien me salí. Ay, Dios mío, ¿cómo así? Sí, literal. Sí. Pero no sé por qué. Pues lo que yo entendí Bueno, es... mentiras, digamos, yo me acuerdo que dentro de la línea de énfasis, digamos, del RIS, no habría del computador de uno, pero no era la máquina virtual, sería como algo de O sea, Una máquina virtual. el PAS es para un código en la plataforma y el red el código ya, la plataforma del resto. Sí, Y el IAS es coger, pagar y rentar una casa vacía, pero se le toca poner muebles, sí. O sea, todos son finalmente todos virtualizados, ¿cierto? Entonces, el IaaS es infraestructura. Tú alquilas un computador en otro lado del mundo o en Bogotá. El PaaS ya no es un computador vacío, sino que ya tiene un software que te va a permitir hacer cosas, como tener una base de datos, tener una página web. El del RISC podría ser considerado plataforma como servicio si tú cuando le das clic te aparece una máquina virtual con RISC instalado. ¿Cierto? Porque ya no es solo tienes la máquina virtual, sino que ya tienes un pedacito de software instalado. ¿Cierto? Y esa plata, pues ese pedacito de software te va a permitir crear algo para el cliente. ¿Cierto? No está directamente con el usuario final. Y el software as a service es simplemente al usuario final. ¿Cierto? Si yo quiero un correo para que ustedes lo usen, Outlook me genera eso y no tengo que hacer nada más. ¿Cierto? Vamos a intentar hacer el ejemplo con el correo. Creo que es lo más representativo. El software as a service tendríamos el Outlook o el Gmail. ¿Cierto? En plataforma como servicio tendríamos algún tipo de software diferente a ellos, donde un personal de IT, un técnico en informática, solamente configura ese software para el correo de la empresa. Eso normalmente las empresas, como esto normalmente es muy barato, lo que hacen es
contratar a Gmail o a Outlook para que maneje o gestione los correos de la empresa. Esto aquí sería contratar un servicio, contratar una plataforma que te permita configurar el software de cómo quieres que se comporte el correo. Listo. Y aquí vas a tener una máquina virtual en donde tienes un sistema operativo, podría ser Windows. Existe una versión de Windows que se conoce como Windows Server, pero normalmente se utiliza Linux con Ubuntu, porque aquí tienes que pagar la licencia de Windows y acá no tienes que pagar la licencia. Normalmente se utiliza Ubuntu en las máquinas virtuales. Entonces, ¿qué te entregan? Te entregan una máquina virtual con Ubuntu. ¿Qué tienes que hacer? Sentarte a crear la base de datos, instalar el software que gestiona los correos, configurar el correo. Aquí tienes que hacer todo. Aquí tienes que hacer menos. Acá tienes que hacer clic. ¿Listo? El nivel de complejidad disminuye acá, pero por acá tenemos más control de qué queremos. Acá tenemos mucho control. Aquí no podríamos decirle a Outlook, quíteme este botón porque no me gustó. ¿Cierto? Outlook no te va a permitir eso. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Por favor, pregunten, que atrás de la pregunta aprendemos. ¿Listo? Nos pasamos del descanso, vamos a tomarnos un descanso hasta las 5 para que se refresquen. Dejemos condensar las ideas y regresamos a las 5. Esas me las pidió a mí. Para los que ahorita que preguntaron los juegos en nube, Google había creado algo llamado Google Stadia, que era una plataforma de juegos con gráficas en la nube para jugar en cualquier parte, desde el celular hasta el televisor, utilizando las gráficas directamente en Google. Se canceló el proyecto porque todavía no está la tecnología a punto para eso. No, en este momento todavía no. Todavía le falta un tris.
Por ahí está. ¿Verdad?
Bueno, chicos, vamos entonces a continuar. Comentario, Julián no está, pero bueno. Está Google Stadia, que fue un proyecto de Google para utilizar GPUs en la nube y uno correr juegos. No. Ellos tenían las GPUs en la nube, tú corrías sobre sus GPUs, los juegos, los AAA, juegos que requieren mucha gráfica, corrían allá y te enviaban el video y tú le enviabas el input pues del control y corrían en ese. Creo que ellos también vendían ese hardware, pero podías usar pues para las pruebas cualquiera. Ajá, como en el computador. Pero por latencia, en este momento es por conectividad, no funciona del todo bien. Listo. ¿Cómo? Es por suscripción. Listo. Muy bien. Entonces, teníamos los 3 servicios. Entonces, esta es la definición de la nube. Son 5 características. Ese es el ADN. Recordemos las 5 características. Tenemos el autoservicio, el acceso amplio a la red, agrupación de recursos, elasticidad rápida y servicio medido. Si cumple con eso, tenemos un servicio en la nube. ¿Listo? Si le falta alguna de esas, tenemos que decir que está en internet, pero no es un servicio de nube. ¿Listo? Esos servicios de nube tienen 4 formas de estar desplegados o de estar ubicados geográficamente. Pueden estar en un servicio público donde los recursos son compartidos, puede estar en un despliegue privado. El privado puede ser un servidor dentro de la empresa o puede ser un servidor dedicado fuera de la empresa, administrado por otra persona, pero es dedicado solo a la empresa. Tenemos la configuración híbrida, donde tenemos parte privada, parte pública. Pueden haber canales de comunicación entre ellos, pueden haber puentes entre la parte pública y la parte privada, eso sería el híbrido. Y tenemos el menos común, que es el comunitario, que es simplemente un conjunto de servidores ponen sus servicios en común para que de manera flexible, si alguien necesita más recursos, coja recursos de otra empresa. ¿Listo? Y tenemos los 3 modelos de servicio. Tenemos software como servicio, el más clic de todos. Hacemos unos clics y ya tenemos nuestro servicio funcionando. Luego tenemos el plataforma como servicio, en el cual tenemos ciertas plataformas que no son para el cliente final. Tenemos ciertas capacidades que no son para el usuario final, con el cual somos capaces de configurar el servicio para el cliente final. ¿Listo? Acá podríamos pensar, no sé si conocen Shopify. Shopify podría ser considerado una plataforma como servicio porque nos permiten tener una página web. Nosotros configuramos la página web como queramos y vendemos nuestros productos a través de la página web. Esto. Para nosotros es software como servicio Shopify, pero de cara al cliente final de nuestra empresa podría ser visto como la plataforma que nosotros estamos contratando para poder hacer el comercio electrónico. ¿Listo? Y la última de todas es la infraestructura como servicio, donde aquí estamos alquilando físicamente, pues estamos alquilando máquinas virtuales que están claramente sobre componentes físicos y simplemente nos entregan la máquina con algún tipo de sistema operativo y desde ahí instalamos todo. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Preguntas, dudas?
Vamos a rifarla entonces. Listo. Con eso entonces terminamos la parte conceptual de la clase. Voy a detener